El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Hoy en nuestro programa vamos a hablar acerca de legalidad. ¿Con qué posición vamos a entender la intercesión desde un punto de vista toraico? Vamos a ir al campo de batalla con una vestidura, pero no podemos llegar al campo de batalla para apagar incendios, ¿verdad? Entonces, creer que nosotros somos apagaincendios. No podemos llegar al campo de batalla sin legalidad. Tampoco podemos llegar al campo de batalla con instrumentos, ¿verdad? Pues que no son los adecuados. Posiblemente este instrumento sea para los golfistas, pero este no es el instrumento del campo de guerra. Así que nosotros tenemos que entender con qué instrumento, con qué es que vamos a ir al campo de batalla. El instrumento de guerra está aquí, en la palabra de Adonai. Pero no podemos llegar al campo de batalla y decir, tenemos la palabra, ya ganamos la batalla. No, tenemos que conocer la palabra, amar la palabra, escudriñar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecerla. Te espero en el programa del día de hoy. Al aire. Mujeres con simiente de unción. Tema entonces, entendiendo la legalidad desde un punto de vista de toraico. Y entendiendo y mirando las características del juez de esa legalidad, que va a ejercer legalidad, ¿verdad? No desde el punto de vista del nivel 1, donde el que reza peca y empata, y no desde el punto de vista del nivel 2, donde tienes una licencia para pecar porque tienes la gracia. No, desde el punto de vista de la Torah, y todo cambia. Absolutamente todo cambia. Así que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Libro de Apocalipsis, dice la palabra entonces. Y vi un gran trono, por favor subraye trono, porque el trono tiene que ver con el juez. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Amén. Entonces ahí vamos a entrar a entender que hay un trono y ese trono va a juzgar. ¿Cuándo es el trono? ¿Cuándo es el juzgamiento? ¿Cuándo es que vamos a ver el trono?
El trono está en Yom Kippur. Cuando viene la Moedim de Yom Kippur, hay un trono y hay un juez. Y ese juez va a juzgar a vivos, diga conmigo, a vivos y a muertos. Entonces en el nivel 2 nos dijeron que el que muere va al cielo y ahí llegó al cielo, ¿verdad? Pero aquí dice que hay vivos y dice que hay muertos. Y resulta que para llegar al cielo había que supuestamente morir. Ven que lo que nosotros le tenemos que hacer mucha auditoría es a las enseñanzas de teología que nos dieron como resultado el que una persona muriera y se le dijera brille para él la luz perpetua. ¿Se acuerdan de esa palabra? No sé si en sus países, en mi país se usa mucho, brille para él la luz perpetua. Cuánta ignorancia junta. Hoy sabemos que la persona que duerme en Yeshua será despertada, resucitará y tendrá un nuevo cuerpo. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? Lo vimos el lunes pasado cuando hablé acerca de en el discipulado de Elías. Seremos transformados. Ya no tendremos el cuerpo carnal mortal. Amén. Ahora, el día de hoy. Entendemos con legalidad. A ver, diga conmigo, ¿qué entendemos por legalidad en la Torá? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué entendemos por legalidad en la Torá? Ese es el asunto en guerra, en intercesión, en oración y en liberación que sí tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Hashem quiere que entiendas que hay territorios que tienen que tener legalidad. Escriba esta frase, por favor, escríbala y quiero que la postee en el grupo donde estamos de Mujeres con Simiente de Unción, sea en Telegram o sea en WhatsApp. No todo lo que se piensa se dice. Escríbala. No todo lo que se dice se escribe. Y no todo lo que se escribe se lee. ¿Qué quiere decir eso, Pastora Pini? Muy bien, vamos a discernir. No todo lo que tú piensas lo tienes que decir. A veces tú dices todo lo que tú estás pensando en tu cabeza. Hashem te dice, no. No todo lo que se piensa se dice. Y no todo lo que se dice se escribe. ¿Está conmigo aquí? Cuando nosotros vamos a la batalla, nosotros no vamos porque el libro de Rebecca Brown o estoy ya hablando temas, digámoslo, como para que me entiendan por dónde estoy yendo. Porque el libro de Rebecca Brown dice que tal cosa yo voy a ir a la batalla con esa enseñanza. No. Ni usted puede ir a la batalla con mi enseñanza. Usted tiene que ir a la batalla con la mente de hebrea que Hashem nos tiene, con la palabra de Hashem. Por eso es que yo les doy solo citas bíblicas. En el ayuno de acciones, yo les di 13 armas y yo no les dije, son mis armas. Les dije, estas son las armas que Hashem me dio, pero por la palabra de Hashem. O sea que, si no es bíblico, no puedes tener un territorio de legalidad. Ahora en la noche ustedes van a ver un promo que voy a incluir en el tema de hoy para que vean por qué estoy diciendo eso. Entonces, toda mujer que tiene un llamado en la oración, en la intercesión, en la liberación, desde el punto de vista hebreo, tiene una batalla espiritual. Toda mujer que está llamada a ese ministerio tiene una batalla espiritual. Tiene una batalla espiritual que necesita librar contra las fuerzas de Hasatán en territorios donde haya una batalla legal. Repita eso, Pastora Pic. Toda mujer tiene una batalla espiritual que libra contra las fuerzas de Hasatán. En los territorios donde hay una batalla legal. Pero, escúchame, entiende que Yeshua ya ganó la gran batalla.
Si tú entras a un territorio legal sin entender que Yeshua ya la ganó, estás en un territorio ilegal. Me hago entender, ¿cierto? Entonces tienes que entender que Yeshua ya ganó la batalla y que tú no eres la superhéroe. Por eso es que las películas de Marvel nos quieren quitar la figura del Mashiach para decirnos que los superhéroes pueden ganar la batalla espiritual. Pero entendamos, hay un súper que está sentado en el trono, que es el super juez que ya ganó la batalla espiritual. Tú solamente tienes que ir en el nombre de ese trono, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua, al terreno donde Hashem te ha enviado, porque Él ya ganó la batalla. Me hago entender, ¿cierto? Díganme en un amén ahí donde están. Baruch Hashem. ¿Dónde podemos asegurarnos en una palabra tan contundente? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Lea conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Dice: y quien habiendo ¿qué? ¿Bajado o subido? Subido al cielo, está a la diestra de Yahweh, y Él está, y a Él, ¿a quién? ¿Quién es Él con tilde? A Yeshua están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Uy, no. Si usted no capturó esa cita bíblica, mi amada hermana, algo le... Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque Él ya ganó la batalla legal. Él ya demostró legalmente su autoridad, su dominio, su poder. Nosotros ahora vamos a la batalla en una posición completamente diferente. Sin entender esto, nosotros vamos a la batalla creyendo que nosotros somos los superhéroes, que vamos a despojar los principados y las potestades, y nosotros vamos a ir a romperle la cabeza a Satán, y nosotros lo vamos a ir a amarrar. Jamás te metas en esos niveles, jamás lo hagas de esa manera. Tienes que entender que Yeshua ya ganó la batalla legal. Así que cuando nosotros entendemos el papel que nosotros tenemos en oración, en intercesión, en liberación, en guerra espiritual, entendemos que esta batalla no es la misma actitud en Torah que en el cristianismo o en el catolicismo o en cualquier tipo de religión. ¿Están hasta aquí, verdad? Bueno. ¿Cómo es que la Torah dice, uno solo hizo huir a 1000? ¿Y cómo es que 2 pusieron en fuga a 10,000? ¿Usted ha entendido ese versículo bíblico desde un punto de vista toraico? Venga conmigo a Devarim 30:32 y entremos en terreno legal para que vea que es intercesión desde un punto de vista de Torah para el día de legalidad en el que Hashem nos tiene hoy. Devarim 30:32. Apúntese que vamos bien. Devarim 30:32. Dice la palabra de Hashem en el libro de Devarim 30:32. Ay, escribí mal la cita, ¿cierto? Uno de ustedes hará tan solo. Búsqueme ahí, debe estar, posiblemente escribí fue mal la cita, donde dice que uno de ustedes hará huir a 1000 y 2 a 10,000. ¿Devarim es Deuteronomio, pastora? Sí, señora. Ahora será 32:30, porque así soy yo. Sí, mija. Es el 32:30. ¿Cuál es? El 32:30. Sí, es que ustedes, una cosa que ustedes se tienen que pillar de mí, a ver, ¿quiénes se han pillado esto? A ver,
Dígame quién se ha pillado uno de mis, de mis, no es una enfermedad, es una característica. Dime. También lo- Sepan siempre que a mí me pasa eso. Yo los números los veo cuando yo escribo, yo los cambio, ¿ok? Eso se llama daltonismo. Entonces, cuando eso suceda, sepan que no es que estoy haciendo algo mal, sino que es una característica mía. Entonces, corríjanlo. Cuando vean que hay algo, pues corríjanlo. O diga, mi pastor, aquí lo escribió al revés. Siempre los escribo al revés. 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? ¿Cómo? Miren que aquí nos van a dar una técnica, pero poderosa. Si su roca no los hubiese vendido y Yahweh no los hubiera entregado, ¿cómo puede ser que uno puede hacer huir a 1000? A 1000 espíritus, a 1000 potestades, a 1000 demonios. ¿Cómo? Y todos pueden hacer huir 10,000. Y la palabra nos va a ir llevando a algo sobrenatural. Algo que si una intercesora y una persona de oración y una persona verdaderamente que está en una búsqueda de intercesión a nivel toraico, entonces va a ir a esos niveles a orar. Y inmediatamente que tú estás en legalidad, o sea, que estás en el convenio de la legalidad con Hashem, tú vas a ver el resultado de la oración así, porque estás entendiendo legalidad. No te estás metiendo en un terreno donde no hay legalidad para ti. No podemos enfrentar a nuestro enemigo ignorando la legalidad de la palabra de Hashem. Tú no vas a enfrentar al enemigo sin entender el tema de hoy. Por favor, no te metas en un área donde Hashem no te ha mandado todavía hasta que tú no entiendas el tema de hoy. Yahweh solo hará mover su justicia cuando su pueblo haga uso de la legalidad, de los principios de la legalidad. Yahweh va a mover toda su justicia porque Él está entendiendo que tú estás caminando en el camino de la legalidad. Ahora, Yahweh entiende que la legalidad de la palabra de Hashem es que tú entiendes que su palabra es divina. Que tú entiendes que todo lo que está escrito aquí no fue abolido. Que todo lo que está escrito es legalidad divina. Cada letra, cada palabra que está escrita en nuestra Kadosh Torah es santa. Entonces tú caminas con una tremenda legalidad. Tú no tomas una palabra de la Biblia y dices, esto se abolió, esto se quitó, este estatuto ya no existe, esto no sirve. No, tú caminas en una legalidad. Cuando tú caminas en una legalidad con la palabra de Hashem, entonces tú estás entendiendo cómo puedes hacer huir a 1000 con tu oración, con tu intercesión, con el momento de la liberación, con el momento donde tú estás pronunciando las palabras de Hashem. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la ley es divina. La palabra de Hashem es divina. Acuérdense, es el único lenguaje que no fue creado en la tierra. Es el único lenguaje creado desde el trono para nosotros. Las letras K2 no fueron sacadas del polvo de la tierra. Fueron traídas del trono de Hashem y descendieron como llamas de fuego frente a nosotros. Esa es la ley divina de Hashem, la Torah. Ahora, entendiendo la legalidad de la Torah, depende de la investidura de la ropa con que tú entras a tu legalidad, la legalidad de la palabra de Hashem, en la oración, en la intercesión. Si vienes con ropa de bombero a la guerra, pues los bomberos solo apagan incendios, ¿verdad? Entonces yo me puedo ir con un vestido de bombero a apagar incendios a un terreno de intercesión. Solo vas a apagar incendios, pero el fuego va a quedar ahí. El problema
en el área espiritual va a quedar ahí. Entonces, ese no es el área de liberación y oración. Si vienes con la ropa de maestro a un terreno de liberación y de oración, pues tú solamente vas a enseñar conceptos, ¿verdad? Pero eso no va a hacer que el terreno de la liberación y de la guerra se cumpla al propósito para el cual Hachín te envió. Si vas a la guerra para ejercer sanidad con un traje de médico, pues vas a sanar. Posiblemente eres la Cruz Roja. Cada vez que hay un problema, tú eres la Cruz Roja que llega, ¿verdad? ¿Qué me dices si llegas al terreno? A veces muchas intercesoras llegan al terreno de liberación con su gorro de exploradoras. A ver, aquí. Son muy buenas exploradoras. Yo voy a ir a esa clase de la pastora Pili a ver qué nuevo me tiene. Porque como yo me las sé todas, yo voy a ir a esa clase, a ver. Y son exploradoras. Y de pronto la otra hermana tiene otra clase y dice, yo también quiero ir porque es que yo quiero saber cómo lo enseña ella. Y así sucesivamente. Eso no son terrenos de legalidad. Eso demuestra que no tienes idea para dónde vas en esa legalidad que Hachín te está entregando. Entonces, diga conmigo, si vas al terreno de legalidad, de intercesión, de liberación, con un vestido de deportista, pues estás en el lugar equivocado, porque ese es un campo de batalla, te van a hacer ñicos. Pero si vas al campo de batalla con legalidad, vas como soldado de Yahweh, no como general de los ejércitos de Yahweh, porque tú conoces tu lugar en la guerra espiritual. Ya alguien llegó a ese terreno y se ganó su legalidad. Por eso es que es muy importante entender la posición y el nombre de nuestro Adonai en la guerra, Yahweh Sabaoth. Porque él ya ganó su terreno y Primera de Pedro nos dijo que ya eso está sujeto a su autoridad. Nosotros solamente tenemos que llegar como soldados. Muchas veces nosotros llegamos como generales de guerra, ¿verdad? Pero resulta que hay alguien que ya ganó el territorio espiritual allí. Ahora, entendamos con la legalidad en la Torá. Cuando Moshe le dijo a Yahweh, si me preguntan tu nombre, ¿yo qué les digo? Yahweh hubiera podido contestar, pues diles que yo soy el general del ejército de Israel, yo soy el Yahweh Sabaoth. Déjame decirte, Yahweh contestó algo que es impresionante para nosotras hoy. Él dijo, Ehei, Asher, Ehei, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso en el contexto toraico? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo dijo, lo tenemos en la palabra de Hachín en Hebreos capítulo 13, verso 8. Yahweh se presenta a la guerra dependiendo del tipo de guerra espiritual que hay. Por eso si nosotros no entendemos la legalidad, vamos a nombrar el nombre de Yahweh Sabaoth en una oración de sanidad, cuando el nombre de nuestro Adonai en una oración de sanidad es Yahweh Rafa, sanador. ¿Se dan cuenta lo que estoy explicando en el contexto espiritual? Para que vean lo que significa entender en legalidad de intercesión. Entonces él le dice a Moshe, Ahei, Asher, Ahei, Moshe. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es el nombre que se va a utilizar hasta que estemos en el terreno donde vamos a hacer liberación. Entonces, miren, déjame llevarte ahí. En Éxodo capítulo 15, verso 3, todas a Éxodo capítulo 15, verso 3, dice la palabra, quiero que lo lean conmigo, Shemot 15.3, Éxodo 15.3, en la Biblia K2, me gustó la versión de la Biblia K2, quiero que alguien me la lea en la Reina Valera, dice, Yahweh es mi guerrero, ¿verdad? Aquí no dice Ahei, Achei, Ahei.
¿Cómo se presenta allí Yahweh? Como el guerrero. ¿Cómo se presenta en el Salmo 24:8? Yahweh es su nombre. Miren que es interesante entender en el terreno de legalidad los nombres de Hashem en la liberación. Entonces, cuando nosotros vamos a legalidad, tenemos que entender muy bien el sitio, el que va adelante, el que ganó la legalidad, y la actitud del que va como soldado en la posición espiritual en la que está caminando y entendiendo quién va delante de él. Ahora, muy bien. Ya ahí los conceptos de legalidad para que ahora entremos a otro concepto. Porque ahora luego voy a armar en rompecabezas y van a ver que la posición espiritual va a ser muy profunda. Se me cayó. Y después no escucho si están hablando. Ok. Entendamos entonces la legalidad desde la constitución del reino. Entendamos la legalidad desde la constitución del reino. Yo estoy yendo muy despacio porque es un tema muy profundo. ¿Qué es un decreto? ¿Podemos utilizar decretos en la intercesión de legalidad? Sí y no. Primero tenemos que entender qué es un decreto. ¿Para qué es un decreto? ¿Para decretar como hoy en día la gente hace? ¿O para utilizar la palabra de Hashem en el decreto? ¿Es tu decreto o es el decreto de Hashem? Como que eso tiene que cambiar en la guerra de intercesión, ¿cierto que sí? Ok. Desde un punto de vista hebreo, tenemos que entender que el rey, el que tiene la autoridad, decreta y entrega un anillo real. Acuérdense que ayer todo el día la intercesión fue el anillo real que entrega para hacer un decreto. No que tú puedas hacer el decreto o que tú puedas decidir el decreto, sino que el anillo real te da la autoridad de hacer el decreto bajo la guerra en que está en ese momento establecida espiritualmente. Entonces, escriban allí que es un decreto. Es una declaración oficial, no privada, oficial. Cuando nosotros entendemos que es una declaración oficial, entonces entendemos que tenemos que tomar esa declaración oficial y hacerla pública. En la constitución del reino de Adonai, la Torá no es privada, es pública. Es para aquel que entiende qué es esa área espiritual. Ese decreto tiene instrucciones y tiene órdenes emitidas por un rey o gobernante máximo, usualmente en forma escrita. Se diferencia del edicto en que el decreto se coloca donde podría ser leído por todos. Ayer ustedes leyeron el decreto y lo leyeron y lo leyeron y lo leyeron. El rey le dio autoridad a la reina Esther de que Mardoqueo pudiera hacer un decreto para ser publicado, ¿verdad? Eso es sumamente importante. El rey nos ha dado a nosotros una autoridad para hacer un decreto de leyes que no son nuestra manera de pensar y que no es como a nosotros nos parece, sino de acuerdo a sus instrucciones del rey. Así que un decreto no es para decretar, como hoy en día, decreto que te vas a llenar de dinero. No, eso no hay nada ahí. Hay que entender la legalidad. Yeshua, acuérdense siempre de lo que estoy diciendo, porque a veces en la guerra de intercesión se nos olvida quién se ganó el lugar perfecto y quién ya ganó esa guerra y qué lugar tú tienes en esa guerra, que eres el soldado. Entonces tú tienes que pararte sobre la brecha y caminar en esa investidura espiritual que Hashem te ha dado sin salirte de esa legalidad. Y yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que en la intercesión la gente se ha salido de esa legalidad. Que en la intercesión la gente ha creído que tiene el comando, cuando no es así.
Entonces tenemos que poner las cosas sobre la mesa para entender por dónde vamos. Ahora, ¿qué es una proclamación? Que es diferente a un decreto. ¿Ok? Es un pregón, es una alusión, es una amonestación oficial. No es privada, es pública. Es una proclama que implica nombrar, aclamar, elegir o publicar o deponer o algo o a alguien. A través de una proclama se puede deponer a alguien, esto es despedir, testificar o declarar en contra o restituir. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, deme una proclamación, Pastora Pili, con mucho gusto. Isaías capítulo 61. Venga conmigo y lea la proclamación de Isaías 61, que por cierto hoy está arrancando la campaña de Isaías 61. Baruch Hashem. Dice Isaías capítulo 61. Mire la proclamación. Ay. Isaías capítulo 61. ¿61 qué? 1 dice: el espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí porque me ungió. Adonai me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todas el verso 2. Y a proclamar, léalo. El año. ¿Y a qué? Proclamar el año de la buena voluntad. A proclamar. Una amonestación, una notificación está siendo publicada en el mundo espiritual, en el campo de la guerra. Y ya Yeshua cumple esta cita en el libro de Lucas capítulo 4. Yeshua dice: yo vine a proclamar el año. Yo soy el cumplimiento de ese año en Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Y luego prepara a sus discípulos para que vayan y lleven la proclamación del reino de Adonai, ¿verdad?, a todas las personas. Y ahí es donde viene el llamado de las 10 tribus de Israel. Vayan y lleven el mensaje, lleven el mensaje. Eso llama una proclamación. Amén. Lo que nosotros hacemos cuando estamos compartiendo el mensaje es el mensaje real. Diga conmigo: una Torah divina, un mensaje real. Baruch Hashem. Nosotros no estamos llevando un mensaje de la política. Por eso nosotros no podemos meternos. El mundo ha ganado, ha tenido grandes pastores defendiendo el poder de Hashem y la Torah divina y el mensaje real. Y cuando la política los ha llamado, hemos perdido grandes pastores. Y la política ha ganado grandes políticos, porque dos mensajes no son lo mismo en el mundo espiritual. A Yeshua le ofreció Simón el Celote, que era bien contrario y bien con mensaje de guerrilla, digamos. No, tomémonos en este momento el mando, tenemos esto, tenemos lo otro. Yeshua le dijo: no, yo no he venido de esa forma, esa no es mi mensaje, yo no me puedo desviar a ganarme algo que no es mi llamado. Cuando nosotros entendemos nuestro llamado y entendemos que defendemos, que tenemos un mensaje real y que tenemos una Torah divina, no nos desviamos. El mejor lugar de nosotros no está en hacerlo a la manera del mundo, sino hacerlo a la manera de Adonai. Entonces, vamos con la tercera palabra, que es una notificación judicial, que vamos entrando a legalidad. ¿Qué es una notificación judicial? Una notificación judicial es una proclama real, es un anuncio de participación, de aviso, de un comunicado oficial, es una decisión de un juez y es un comunicado que se entrega y se proclama
donde el sitio donde se va a ejecutar esa notificación judicial. A ver, pastora Pili, explícalo más suavecito. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Marcos capítulo 14, verso 1 al 15. Dice, después de que Johanán fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Adonai, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Yeshua está predicando eso, está notificando judicialmente el arrepentimiento. Dice, llegó el momento. Esto es el momento más exacto de la tierra. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso se llama notificación judicial. Cuando tú le compartes a alguien el evangelio, tú le estás haciendo una notificación judicial. Arrepentidos y creed en el evangelio. Cuando a la persona escucha y tiene la exposición del evangelio del reino, se le ha notificado judicialmente que debe de entender lo que se le está hablando. Uy, estamos entrando en terreno poderoso, ¿sí o no? Ahora, Yeshua utiliza la legalidad que tiene como hijo de Adonai en el momento en donde está establecido ahí. Utiliza su legalidad del reino de Adonai, del trono de Adonai, de Yahweh, que se le ha conferido para venir a notificar judicialmente a su reino, para provocar un conflicto bélico en un terreno donde no se le quería entender su legalidad. Había un territorio donde él peleaba ese territorio contra la legalidad de Yeshua. Había un territorio donde ese territorio no quería ver por ningún lado la legalidad de Yeshua. Y Yeshua provoca un conflicto bélico para que se entienda su legalidad. Por eso en intercesión y en oración, tú tienes que entender el conflicto bélico que Yeshua provocó. Él lo provocó. ¿Sabes para qué lo provocó? Para que tú y yo lo veamos y entendamos en vivo y en directo cómo es un territorio de legalidad. Lo primero que pasa aquí, vaya conmigo a Mateo capítulo 4, verso 1. Pero ¿están entendiendo? Sí, señora. Bueno, muy bien. Estoy tratando de ser lo más sencilla posible dentro de una enseñanza muy delicada. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruja al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí empieza el terreno de la legalidad. ¿Quién es quién? ¿Dónde está parado quién? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo, o sea, demuestra que tú eres un terreno de legalidad, demuestra tu legalidad. Si tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando una persona entiende su terreno de legalidad, no contesta y no se mete donde Hashem no lo ha metido. Entonces mira la respuesta de Yeshua. Y respondió y dijo, escrito está. ¿Sabes? Yo enseñé y se los he enseñado en el tema de Bereshit 3, que la mujer no necesita hablar con la serpiente, intercambiar con la serpiente, sino contestar con la palabra de Hashem. Por eso en el terreno de la legalidad, el intercesor, el orador, el que está orando, el que está intercediendo, el que está allí en el campo de batalla, si no está con la palabra de Hashem contestando, la serpiente es más astuta. ¿Y qué contestó Yeshua? Escrito está. No dijo, déjame pensar, voy a mirar a ver si puedo hacer un milagro. No, escrito está.
Por eso es tan importante que el intercesor, el que está en oración, el que está en liberación, conozca la palabra de Hashem y la recite. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. ¿Se acuerdan que esa palabra con la que Yeshua contestó estaba escrita, cierto? ¿Estaba escrita sí o no? Sí. ¿Dónde? En Deuteronomio, en Devarim, capítulo 8, verso 3. Yeshua contestó una palabra escrita. Porque en ese momento no había Nuevo Testamento, no había Brit Hadacha. Está contestando algo de la Tanakh, que era lo que estaba escrito, hacia donde Él siempre nos ha dirigido. Entonces el diablo, Hasatán, lo llevó a la cima de la ciudad, a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo, arriba. Le dijo, camina, vamos a mirar tu legalidad. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, o sea, demuestra que eres el terreno de legalidad del hijo de Yahweh, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Permítame preguntarle, Hasatán nombró una cita bíblica, amadas hijas. ¿Hasatán conoce la palabra de Hashem? Sí, señor. Sí. Por eso es tan importante que tú disiernas los terrenos de legalidad, porque Hasatán también va a salir con sus citas bíblicas. Y es importante que nosotros entendamos hacia dónde la quiere dirigir. Y allí en el verso 6, en el Salmo 91, en el verso 11 y 12, él nombró el Salmo 91, 11 y 12, para decirle a Yeshua, ¿tú conoces la legalidad de la palabra? ¿No que es divina? ¿No que es una ley real? Entonces lánzate. Mas, ¿qué contestó Yeshua? Yeshua tenía que contestar con una cita de Devarim, capítulo 6, verso 16. Por eso vuelvo y le repito que esto es sumamente importante. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Adón, tu Elohim. No lo tientes, no entres en terreno por ese lado. Lo contestó a través de Devarim, capítulo 6, verso 16. Otra vez lo llevó el Hasatán a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Por eso vuelvo y te repito, si estás en el terreno de la investidura, tú tienes que saber para dónde estás caminando. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Verdad? En verso 10. Entonces Yeshua le dijo, vete, Hasatán, porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? 10, Deuteronomio, Devarim, capítulo 6, verso 13 y Primera de Crónicas 21:1. Vete, Hasatán, porque escrito está, al Adón tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Y ahí se desata la guerra cósmica, porque Yeshua entra a ser visto, ¿verdad? Verso 11. El Hasatán entonces le dejó y he aquí que vinieron los ángeles y le servían. Hasatán comprobó quién era Yeshua. Él dijo, llegó. Él le hizo preguntas que otros hubieran podido caer, pero cuando lo vio, entró y dijo, llegó. Estamos en conflicto bélico a partir de este momento. Yeshua desata el conflicto bélico para demostrar su legalidad y quien estaba usurpando territorio de legalidad. Necesito que tú entiendas lo que yo acabo de decir. Yeshua está demostrando su legalidad para demostrar quién estaba usurpando su legalidad. ¿Estamos hasta aquí? Díganme si me entendieron lo que dije. Amén. Bueno. Amén. Amén, pastora. ¿Quién dirigía a Yeshua? El Ruach HaKodesh. Véalo en Mateo 12:28. Véalo en Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Quién dirigía a los discípulos? ¿Quién dirigía a Yeshua en toda la guerra cósmica? El Ruach HaKodesh. Ahora, recuerden, módulos 1. No hay Trinidad.
No sé si todavía las que están aquí conmigo ya vieron los módulos. No hay Trinidad. La Trinidad fue una enseñanza de la Iglesia Católica, de los monjes católicos, para hablar de tres personas diferentes. Y no existen tres personas diferentes. La Biblia nunca apuntó a que existía Dios y otro Dios llamado Jesús y otro Dios otro Dios llamado Espíritu Santo. No. Ustedes ya deben de estar por el nivel. Un intercesor con mentalidad hebrea ya debe estar entendiendo esto. Así que si tú todavía no has escuchado, vete a estudiar el módulo, que va a ser apasionante. No existe Trinidad, existe Ejad, Adonai. Yeshua es Ejad en Adonai. Y el Ruja HaKodesh, el Ruja de Adonai, el Ruja de Yahweh son uno. No son tres personas, son uno. Pastora, entonces en Israel Casa Integral se cree en el Ruja HaKodesh. Es que creemos en uno. Claro, el Ruja del Yahweh. ¿Quién se movía sobre las aguas? El Ruja. Esto que estoy hablando es en guerra espiritual, es muy importante de legalidad. Yeshua, cuando está en la guerra espiritual, quien lo dirige, quien lo está llevando al campo de batalla es el Ruja HaKodesh, pero él es el mismo Yahweh, el mismo Yeshua, el mismo espíritu en él, Ejad. Nunca la palabra de Hachem nos dijo que habían tres dioses, nunca. Así que en legalidad, desde una perspectiva hebrea, nosotras necesitamos interceder con mucha sabiduría en el campo de batalla sobre estas posiciones espirituales que cambian el destino de cada una de nosotras. Amén. Bueno, si tienes dudas sobre lo que acabo de decir, vete a estudiar el módulo que ahí está perfectamente enseñado. Pastora, pero en la Biblia aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que aparece es en Mateo 28, 29 y nunca está en los originales del libro de Mateo, de los manuscritos. Fue añadido, como está añadido Primera de Juan 5. Las dos letras, las dos palabras fueron añadidas por la Iglesia Católica y fueron enseñadas por la Iglesia Católica y luego el cristianismo lo adoptó, pero nunca tiene que ver con Trinidad. Existe Ejad en la palabra de Hachem. La pregunta de hoy en día es, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Tu trabajo consiste en ganar esa guerra? O sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo de un intercesor? ¿Cuál es el trabajo de una mujer de oración? ¿Cuál es el trabajo de la asamblea de hoy? Porque déjame decirte, yo tengo mucho conflicto en esta área con muchas personas en Torah, porque ellos no creen en la intercesión, ellos no creen en la guerra espiritual, ellos son de la escuela de Maimónides. No creen, o sea, dicen, no, eso no es necesario. Pero si tú lo ves como Yeshua nos lo dejó, tenemos un territorio y tenemos que ejercer intercesión y oración, porque si no hay oración y no hay intercesión, el pecado va a subir a niveles estratégicos. Mientras que la oración y la intercesión hacen que el pecado mengüe. Tú no puedes quitar el pecado de la tierra. Gracias a Adonai, que ese no es nuestro papel, imagínate, nos desaparecemos. Nada más intercediendo y orando por las huestes espirituales de maldad. Solo lo que nos enseña el libro de Efesios, cuando Pablo nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Nos está mostrando la dimensión de lo que hay allí. Nuestro trabajo entonces no consiste en ganar la guerra. ¿No, pastora? No, nuestro trabajo no consiste en ganar la guerra, porque Yeshua ya lo hizo. Tú no vas a ganar una guerra. Yeshua ya la ganó en la estaca de ejecución. Así que si tú entras a la guerra para decir, yo esta batalla me la voy a ganar, yo me le hago a un lado y le digo, no, si usted la va a ganar, entonces no necesita Yeshua. Ese es el problema que tenemos hoy en día.
Es un problema seriosísimo en que la gente cree que puede ganar una guerra. Ya la ganó. Entre a la batalla entendiendo que Yeshua ya ganó la guerra en la estaca de ejecución. Nuestro trabajo es llevar a cabo una operación de limpieza espiritual. Nuestro trabajo es llevar a cabo un trabajo de limpieza en ese territorio. Nuestro trabajo es traer purificación a ese territorio. Nuestro trabajo es traer sanidad a ese territorio. Nuestro trabajo es hacer una estrategia espiritual sobre el territorio. ¿Me hago entender? Cuando todo cambia en el entendimiento de la parte de Torah, y entonces alguien me dice, no, es que en la guerra en Torah no hay guerra espiritual. Yo le digo, vamos, tío. Entonces, ¿para qué la purificación? No, es que eso es otra área. No es la misma. Solo que la gente ha venido tan mal marcada en esa área que la desecha. Porque empiezan a pensar en la metodología del segundo nivel y del primer nivel. Pero en Torah empezamos a trabajar limpieza en el territorio. Y empezamos a trabajar oración en el territorio. Posiblemente las raíces que quedaron en ese lugar. ¿Cuánta gente arranca un árbol, pero nunca le arrancó la raíz? ¿Cuánta gente arrancó dice, yo ya combatí la droga en un hijo mío? Y resulta que la droga resultó otra vez, o la drogadicción resultó otra vez en un nieto. ¿Será que no arrancaste la raíz? Entonces nuestro trabajo espiritual como asamblea de Hashem es llevar a ese territorio la limpieza, la purificación de ese territorio, porque ha sido consagrado, porque ha sido declarado. Y aquí donde voy a entrar a un terreno muy profundo. Explique eso, pastora Pili. Muy bien. Existe una cultura muy marcada en nuestros países de consagración, ¿verdad? Territorios consagrados, se llama eso. Por ejemplo, los altares a los muertos, ¿verdad? Hoy en día la gente está haciendo por ignorancia un culto a los muertos, ¿verdad? Y entonces levanta un altar y le colocan frutas y le dedican y entonces aparece un ídolo y toda esta cantidad de cosas. ¿Usted cree que eso es inofensivo ante el mundo espiritual? No, eso se llama consagración. Entonces, ¿cuál es el trabajo o el ministerio que tiene la Torah ahí para nosotros? Enseñar a diferenciar entre lo santo y lo profano. Y que cuando la gente, tamei y tabor, cuando la gente ha entrado en niveles profundos, en donde ha profanado un territorio, donde se ha metido en terrenos oscuros, necesita urgentemente, ¿qué? Purificación. ¿Qué tiene la Torah ahí en liberación? Pues que Hashem viene a hacer una obra sanadora de purificación. Entonces enseñamos a la persona cuáles son los áreas donde tiene que salir de allí y cómo salir de ahí. Dale el remedio. No le digas a la persona, es que eso es pecado. Dile el remedio. Juntamente con el diagnóstico, dale el remedio a la persona. Entonces ahí estamos entrando en otro territorio espiritual. Este es el trabajo de la asamblea de Hashem. La asamblea de Hashem, intercesora, de oración, de liberación, trae la herramienta que el reino de Adonai tiene para arreglar todo ese conflicto bélico en un mundo donde necesita muchísimo de esas armas espirituales tan poderosas. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder,
para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Intercesor que no entre en una posición de arrepentimiento, me preocupa. Porque si dice no tengo nada de que me arrepentirme, lo hacemos a él. Mentiroso. Intercesor que no corrija sus errores. Ticún. Tú puedes fallar. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo recogerá. Pero tienes que hacer un ticún, una corrección en tu vida. ¿Dónde necesitas corrección en tu vida? E intercesor que no viva una vida de purificación, santidad, me preocupa. Porque en el campo de batalla, los demonios también reconocen la impureza. Entonces, definiendo lo santo de lo profano, cambiará el destino de nuestras vidas espirituales. Entonces ahí es donde viene el Satek. Hacher encuentra mujeres justas que les entrega su anillo real y les dice, vayan, una de ustedes hará huir a 1,000, 2 a 10,000. Imagínense todo este grupo de mujeres intercesoras haciendo huir a cientos de millones de demonios que quieran usurpar tu casa, tu territorio, tu familia, tus hijos, todos esos niveles espirituales que necesitamos. Entremos en oración y entremos a estos niveles profundos. Díganme si hay preguntas. ¿Preguntas? Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. ¿Estás listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video. Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai, junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikum, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai. Israel Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.